¿Por qué la Federación Galáctica actúa de manera tan permisiva con todo lo que causa el sufrimiento y los problemas de la humanidad? Hola de nuevo. ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí conmigo. Espero que estén todos fuertes y bien. Soy Mari Suaru. Continuando del último video. Para poder hacer avanzar a la Tierra hacia una sociedad holística, el cabal debe ser eliminado o transformado. Como muchos de ustedes recuerdan, el cabal no se detiene en la Tierra ya que continúa hacia el espacio exterior, transformándose gradualmente en la Federación Galáctica que, sin duda, es el controlador final del planeta. Donde termina el cabal de la Tierra y donde comienza la Federación Galáctica es brumoso y sombrío, pero en algún momento, hay un área gris donde algunos de los miembros de ese nivel son miembros humanos del alto cabal y otros son miembros plenos de la Federación, no humanos. Y todos los datos sugieren que se están reuniendo en las bases de la Antártida y en los puertos estelares de la Federación allí. Para complicar aún más las cosas, muchas personas pueden parecer humanas, pero no lo son por dentro. Algunas pueden ser extraterrestres completos que parecen perfectamente humanos, ya que son de ascendencia liriana, pero otras personas pueden ser de otras razas y solo usan el cuerpo biológico humano como fachada, o un traje para operar en la Tierra, y el ejemplo más común de estos son las razas reptilianas que se encuentran en la Tierra, y que cooperan con muchos niveles del cabal oscuro. Para empeorar aún más las cosas, algunos de esos reptiles utilizan varios métodos para transformarse en algo que parece humano. Algunos de ellos son tecnológicos y otros son simplemente de control mental, utilizando telepatía invasiva y construcciones hipnóticas que se introducen a la fuerza en la mente y la percepción de las personas a su alrededor, usando telepatía invasiva, haciéndoles pensar que están con un humano normal, ignorando sus características físicas reales que obviamente son de naturaleza reptil. Y esto por sí solo será tema para un video futuro, así que estén atentos. El cabal tiene que ser eliminado o cooperar con la transformación positiva de la sociedad humana. Pero claro, eliminar el cabal significa eliminar su conexión con la Federación Galáctica, lo que significa que la Federación debe cooperar plenamente. Entonces es fácil concluir que gran parte del trabajo para transformar a la sociedad humana debe realizarse fuera del planeta y por naciones estelares avanzadas y amigas de la humanidad. Pero no se trata tanto de simplemente convencer a la Federación Galáctica de querer ayudar al avance de la humanidad, como se conoce o dice oficialmente aquí, y quitando las partes turbias. La Federación solo supervisa cómo actúa la humanidad, sus necesidades y deseos como un reino aislado, y se ve principalmente como una escuela para almas. Y esa es otra gran parte que explica por qué la Federación actúa de manera tan permisiva hacia todas las cosas claramente malvadas que ocurren en la Tierra. Afirman que todo lo que sucede en la Tierra es simplemente lo que las almas quieren experimentar durante su camino y progreso espiritual. Y la Federación afirma saber que si a los humanos no se les permite progresar espiritual y éticamente por sí mismos, simplemente cometerán los mismos errores, y seguirán cayendo en sus problemas habituales. Esto es parte de lo que decía en mi último video, eliminar artificialmente los problemas de la humanidad como agentes externos, es hacer el trabajo por ellos, por lo tanto, se les negaría su proceso de aprendizaje, condenándolos a repetir sus graves errores. En defensa de la Federación Galáctica, tienen un punto fuerte aquí. Los límites de lo que es aceptable dejar que la humanidad se haga a sí misma, el sufrimiento que atraviesa, ya sea necesario para su crecimiento y aprendizaje espiritual o no, como también los métodos de la Federación, aún siguen siendo muy cuestionables. Ampliando esto podemos estudiar de cerca su forma de pensar, ya que es la razón fundamental por la que no ayudan más a la humanidad. Primero, miren el siguiente ejemplo bíblico de esto, que encaja perfectamente aquí. Se sabe comúnmente que este ejemplo está en la Biblia, pero mis datos aquí indican que fue pronunciado por primera vez por Lao Tse en China, entre 400 y 600 años antes de Cristo. Es el siguiente.
Si le das un pescado a un hombre, lo alimentas por un día. Si le enseñas a pescar a un hombre, lo alimentarás toda la vida. Fin de la cita bíblica. Otro punto condenador es el paralelismo entre la campaña de Titus como general y las acciones de Jesús. Son lo mismo. Y no es uno o dos paralelismos, es todo completo. Solo que tendríamos que ir comparando cada pasaje entre los dos, y eso es un trabajo enorme. El que más me acuerdo es eso de que Jesús dijo que si lo seguían se convertirían en pescadores de hombres. Titus hizo una matanza de pescadores en el mar de Galilea durante sus campañas y sus seguidores, sus tenientes, se pusieron a pescar hombres con una lanza, pues estaban nadando intentando salvar sus vidas. Así de descarado. Esto no es un ejemplo aislado, pues se puede seguir el paralelismo alegórico entre la vida y milagros de Jesús en orden cronológico, paso a paso de la mano con la campaña militar de Titus. Esto documentado a la perfección por el mismo Flavius Josephus, que era ni más ni menos que el ministro de propaganda de Vespasiano. Pero muchos, casi todos los conspiranoicos, aún siguen a Jesús y dicen que es o era un ser de luz que vino a salvar a la humanidad de los arcontes y demás, perpetuando las mentiras de políticos romanos de antaño. Resolver los problemas de otra persona no les ayuda a aprender cómo ser capaces y autosuficientes, ni les enseña a otros todas las habilidades necesarias para ser autosuficientes, como el ser capaz de resolver problemas por sí mismos y el cómo lidiar con el fracaso. Si una institución supervisora como la Federación Galáctica ayudara a la humanidad en este momento y en su totalidad, resolviendo todos sus problemas, sería muy beneficioso para la población humana a corto plazo, pero en realidad obstaculizaría su crecimiento a largo plazo, ya que se les negaría el proceso de aprendizaje y la experiencia necesarios. Por otro lado, si asesoran a la humanidad a distancia, como dicen estar haciendo, se asegurarán de que la población humana llegue a ser lo suficientemente avanzada espiritual y éticamente como para resolver sus problemas por sí misma y crear de forma independiente su propia versión de una sociedad holística plenamente capaz. Y no solo crearla, sino efectivamente ser capaz de mantenerla así indefinidamente, sin caer en sus anteriores sistemas políticos menos avanzados entre muchos otros malos hábitos humanos. Haber aprendido las duras lecciones de la evolución ética y espiritual tendría un impacto directo en el tipo de sociedad que crearán para sí mismos, recordando la antigua afirmación que dice que todos los gobiernos, buenos o malos, son el reflejo directo de las personas que los integran. Dicho esto de otra manera más hiriente, la gente merece sus gobiernos. Antes de que el oyente salte a decir que no merecen su gobierno, sí, sé que no lo merecen,
pero obviamente tú eres un alma avanzada, y tu resistencia a aceptar gobiernos tal como son es precisamente el motor que impulsará el cambio positivo. Recuerden que sus valores, así como su marco espiritual y ético, son los que están enseñando a la población humana que los rodea. Queridas semillas estelares, ustedes están ahí para enseñar dando ejemplo. Desde el interior de la sociedad humana, como yo y muchos otros hacen todo lo posible para hacerlo desde fuera. No ayudar a otros necesitados, en este caso la humanidad, entra en fuerte conflicto con nuestros valores éticos, ya que la mayoría de nosotros tenemos tendencias altruistas que están fuertemente arraigadas en nuestro interior, especialmente las personas estelares que crecieron en una sociedad holística funcional. Y esto se agrava aún más cuando agregamos la naturaleza altamente empática de muchas personas estelares y sus razas. Este es también el caso de la mayoría de las semillas estelares empáticas, que exigen una resolución rápida y completa de los problemas de la humanidad, pensando que ayudarán a la gente de la Tierra. Sin duda, ayudarlos puede hacerles la vida más fácil, al menos ahora en el presente. Pero lo más fácil no siempre es lo mejor, aunque frecuentemente asociamos lo más fácil con algo positivo. Muchas veces ayudar a alguien en el presente solo solucionará sus problemas temporalmente, pero muchas veces no le ayudará en el futuro, e incluso puede ir en contra de su desarrollo y necesidades más adelante porque al quitarle todo el trabajo a alguien, le impide la oportunidad y la necesidad de aprender las habilidades necesarias para ser independiente. Aprender solo a través de la observación puede ser suficiente en algunos casos, pero típicamente no es suficiente cuando se enfrentan a situaciones complicadas que pueden durar mucho tiempo, y no crea o causa una huella de aprendizaje lo suficientemente fuerte en la memoria de las personas, como puede proporcionar la experiencia de lo que se está aprendiendo. Esto significa que aprender a través de la experiencia es más importante y más transformador positivamente, que simplemente aprender por observación, porque a través de la observación el sujeto no puede resolver todos esos detalles y pequeños problemas que siempre surgen mientras se realiza cualquier tarea, y no se crean las nuevas vías neurológicas con tanta fuerza como cuando se aprende por experiencia directa. Aunque lo que voy a decir puede herir los sentimientos de personas y seres altamente empáticos y altruistas que me escuchan, normalmente no estás prestando ningún servicio al quitarle todo de las manos a otra persona. Lo que es aún peor es que esto puede crear un patrón de impotencia aprendida. Un buen ejemplo de esta última afirmación es lo que le sucede a muchos de los hijos e hijas de padres narcisistas, que primero los sobreprotegen hasta el punto de volverlos indefensos e inútiles y sin habilidades sociales de ningún tipo. Y luego, en segundo lugar, también les crearán un fuerte sentimiento de inutilidad, inseguridad y baja autoestima en sus hijos, ya que no solo se sabrán totalmente dependientes de sus padres narcisistas, sino que también sentirán que sus necesidades y deseos reales nunca se satisfacen, no son importantes, etc., obstaculizando su autoestima y fuerza vital, el impulso de avanzar en la vida, ya que siempre se sentirán inadecuados e indignos del amor de sus padres. En este caso que estamos estudiando hoy, la Federación Galáctica está tratando de no caer en esta dinámica destructiva entre padres e hijos. O al menos esa es su justificación oficial para actuar de manera tan permisiva. Es lo que responden cuando les hacen este tipo de preguntas incómodas. El desamparo aprendido es un círculo vicioso tóxico que se produce cuando el sujeto se siente impotente e incapaz de controlar su propia situación y todo lo que sucede en su vida. Esto puede ser una consecuencia de que otras personas, normalmente padres sobreprotectores, le quiten todo de las manos a alguien y resuelvan todos sus problemas, en lugar de dejarle hacer lo que puede y es capaz de hacer por sí mismo. Entonces, incluso cuando las intenciones de ayudar a alguien son buenas, aún así puede tener resultados catastróficos si se exagera. Rosa María, ¿por qué Svaru I murió sola esperando a sus padres? Como fue explicado en el video, murió porque tenía su hija, Svaru II,
Y la conciencia, que manejaba dos cuerpos, daba más atención a Svaru II, que simplemente estaba más interesada en la vida fresca, nueva, sin estos dolores que tenía Svaru I. Entonces simplemente murió por falta de atención, porque lo que no prestamos atención muere, se desintegra. Entonces, esta fue la razón. Un fractal de luz. ¿Por qué abandonaron los padres a Svaru I? Se murieron. Esto es también una larga historia que detalles totalmente no conozco, pero no que le abandonaron porque eran malos o algo así, no les importaba a la niña. Es que se liaba un poco la historia también de ellos y simplemente tenían que irse y después no tenían como, o la madre principalmente, no tenía como volver. En ese momento se lió un poco su vida, como a veces pasa. Hay también muchas aquí líneas temporales, saltos en el tiempo. Entonces, a veces estas personas, almas, no que se pierden, pero, ¿cómo decirlo? Que se complica su vida un poco. Entonces, no es algo que ella y ellos han hecho porque son malos, pero se complicó la vida para ellos y no pudieron volver en ese momento. Pero ella no era tan joven, tenía 13 años, no era una niña bebé, tenía 13 años y allí los niños de esta edad ya recuerdan cosas, sus vidas pasadas, ya tienen capacidades y son independientes. Entonces, ya no era tan pequeñita. También pregunta psicoquinesis, ¿por qué perseguían a Svaru y la ocultaron por evitar persecución? También no sé mucho sobre esto. Hay algunas cosas que sé, pero tampoco quiero decir en este momento porque será solamente un trozo de la historia y puede ser que se lo puede sacar del contexto. Mientras hacían esto, se encontraron visitando la Escocia de la Edad del Bronce, donde Svaru XII pisó la tierra por primera vez. Al acampar fuera de la nave, fueron atacadas por la tribu llamada Tuatha de Danann mientras dormían, y Svaru XI murió. Habían atacado otras variantes de Svaru, como Svaru 8 antes, y lo hicieron de nuevo. Entiendo que de una manera diferente, por lo que Svaru XI no pudo anticipar el ataque. Cazaron a la pequeña Svaru XII de 8 o 9 años, pero logró escapar escondiéndose en los arbustos por la noche y huyendo hacia el bosque. Se las arregló para llamar a la nave de su madre Susi, que bajó y la recogió en medio de la noche. Sin Svaru X por ningún lado, la pequeña Svaru XII se quedó completamente sola. Los Svarus estaban más o menos acostumbradas a perder a sus madres a los 13 años y a tener que valerse por sí mismas a esa temprana edad. Pero esta, Svaru XII, tuvo que enfrentar su destino por su cuenta a los 8 o 9 como máximo, recordando que la conciencia de la madre estaba o está en la hija al mismo tiempo. Svaru XI estaba viviendo dentro de ella. The investigation starts here, in Domremy-la-Pucelle, 250 kilometers east of Paris. Around 1428, this family home,
The church and these streets are the setting for Joan's first and most enduring mystery. It is here that Joan makes a choice, from which she steps out of obscurity and into legend. She leaves home at the age of just 16. Making the decision to set out almost on her own from her family village at a point when many people would never spend a night away from home is quite a remarkable thing for anyone to do in this period, but certainly for a girl like Joan of Arc. Coming from a rural family, at this time, it's a radical choice, sparked by an extraordinary claim. Joan says that since the age of 13 she has been hearing voices in her head. And she believes these voices come directly from God. Some modern experts argue it shows Joan was a schizophrenic and insane. There is no historical record to suggest that Joan was ever classed as mad. As a child, she was apparently able to function normally within society. Dr. Farias believes the voices could be thoughts buried deep in her unconscious mind. From a purely psychological point of view, we can think that she had a kind of personality disposition which allowed her to perceive things from her unconscious, which she interpreted as voices. Because of the Christian beliefs of her time, she reasons that these voices are messages from God. The speed of their liberation was astonishing enough, but what confirmed it as a miracle was the identity of their liberator. She was a peasant girl, and she was just 17. Her name was Joan. She was a truly extraordinary figure, a female warrior in an age that believed women couldn't fight, let alone lead an army. To understand Joan's story, we need to explore a world where God and the devil are real. Today, we're more aware than we've been, perhaps for centuries, of the power of faith to drive people to do extraordinary things, for good or ill. And in a world where God's will is at work, anything is possible. Svarú 12. Recordando todo lo que su madre le enseñó, es decir, la experiencia que había acumulado haciendo sus encarnaciones y vidas anteriores, y la información que había adquirido a esa edad directamente. Decidió usar sus mapas espaciotemporales y saltar en el tiempo para buscar lo que ella llama una madre reemplazante, eligiendo por cualquier motivo buscar Svarú 9, llegando a esta línea de tiempo actual, a principios de septiembre del 2019, donde apareció en su nave espacial Susie, fuera del hiperespacio, y solicitó autorización para aterrizar en esta gran nave Tóleka. En ese entonces, Svarú 9 vivía a bordo del Tóleka con el resto de los taigetanos, así que yo, Aneka, recuerdo cuándo llegó personalmente. Describe un poco más el momento de su llegada, por favor. ¿Cómo fue? Reacciones de la gente. Reacción de Svarú 9. Recuerdo a Svarú 9 corriendo para encontrarse con ella en el hangar cuando Susie, de 12, estaba aterrizando.
Svaru 9 estaba feliz y al mismo tiempo tenía un claro toque de tristeza en su rostro. Pero ella fue la primera en correr a saludarla. Por supuesto, nadie aquí sabía quién estaba en esa nave Susie. Y debo decir que había otra Susie estacionada en el mismo hangar, exactamente igual que la que aterrizó, siendo la misma nave presente 2 veces en el mismo espacio-tiempo. La otra perteneciente a Svaru 9, insistiendo en que eran la misma nave hasta sus números de serie TPT 155. Pero, ¿cómo apareces de éter fuera de Toleka? ¿Repentinamente? ¿O usó propulsión acercándose a Toleka? Todo esto te suena normal, pero la gente pregunta este tipo de detalles. La Susie de Svaru 12 apareció fuera del hiperespacio a una UA y media de la Tierra y luego navegó con propulsión plasma jet para encontrarse con Toleka. UA, unidad astronómica. Un UA es igual la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Genial. Ok. ¿Y cómo reaccionaron todos? Todos estábamos bastante perplejos, porque al principio, desde el puente donde estaba, pensamos que era Svaru 9 acercándose a nosotros, pero la habíamos visto unos momentos antes y estábamos bastante seguros de que Susie estaba en el hangar. Y estaba. Rápidamente nos dimos cuenta de que era diferente Svaru acercándose, ya que Svaru 9 nos había advertido muchas veces antes que esto podía suceder. En el hangar, la rampa de Susie 12 bajó y salió una Svaru delgada y de aspecto largo, con un vestido largo, y caminó hacia Svaru 9, que estaba ahí mismo, en la base de la rampa, y se abrazaron. Recuerdo que las primeras palabras de Svaru 9 fueron en la línea de ¿qué te tomó tanto tiempo? Como si la estuviera esperando, como un reemplazo en sus propias palabras más tarde. ¿Qué edad tenía entonces? Svaru 12 parecía tener 14 o 15 años como máximo en ese momento. Más tarde nos enteramos que era un truco, porque estaba maquillada de manera experta, haciéndola parecer mayor. También usando otros trucos, todo como un esfuerzo por parecer mucho mayor de lo que realmente era. Engañarnos a todos al pensar que tenía 14 o 15 años y no 8 o 9 años. Esto básicamente como travesura de niña. ¿Por qué quería parecer mayor? Supuestamente decía que temía que no la tomaran en serio si aparecía como la niña que era y es. Y también que quería llegar dando la impresión de que tenía el control de su situación y no llegar como una niña que lloraba que acabó de perder a su mamá. También porque no sabía quién estaba en la nave, cómo la recibiríamos, y era más seguro para ella parecer mayor, por lo tanto, menos vulnerable. ¿Cuál fue la reacción de los demás y la tuya? La reacción general fue de asombro y expectativa, la tripulación principalmente observando en silencio o susurrándose cosas entre sí. Mi reacción fue de expectativa y de preocupación, ya que sentía en mi interior que su llegada solo complicaría las cosas para todos.
Pues Verde Limo pregunta, Gosha, Yasky al contemplar múltiples densidades, líneas de tiempo, ¿puede ver una Yasky 15, 16, 17, etcétera, más completa? Pues voy a deciros lo que me contó Yasky, que ya no habrá más Yaskys, más Svarús, no habrá Svarú 13, no habrá Svarú 14, esto es ya final para ella. Ella me comenta que después de esta vida ya no va a volver, ya no habrá otras versiones, que simplemente irá a planos ya más etéricos, que igualmente está allí ahora mismo, solamente que manifiesta su cuerpo para nosotros. Pero después de Yasky ya no lo hará más, no habrá más versiones de ella. Y yo pregunté, ¿y cómo entonces vamos a interactuar contigo en ese momento, ya cuando ya no estás? Ella me comentó, simplemente existiré como una inspiración. Me vais a sentir como inspiración, pero ya no seré en cuerpo físico. Entonces, no más Varus. Tengo última pregunta. ¿Qué te ha lanzado a este estado precisamente? Comprender cómo funciona el tiempo como clave para manipular la materia y las densidades, dimensiones. No soy nada humana, ni mi pensar, ni cómo evoluciono, ni cómo me muevo. No espero que me comprendan. Seré criticada por eso. Y con toda sinceridad, te lo digo, no me importa. Tengo otra individualidad. En sí, soy la más Svarú de todas. Pero soy Yasky. Comentario de Aneka. Yasky Svarú Tasherit me ha dicho que si controlas el tiempo, controlas tanto la materia como la energía, así como cualquier densidad en la que esté. El tiempo es la llave del universo. Yo no soy física, solo me muestro física para todos ustedes. No soy de este reino, soy hija del éter. Y solo he venido a decirles que ustedes también lo son y que todo lo demás solo son apegos a ideas. Pero, Mari, esto, las Svarús, y ni siquiera Yasky puede lograr de momento. O puede, pero no quiere, porque aún está aquí y pateando culos. Sí puede Yasky, puedo yo, y puede Tina. Por eso no estamos en lo físico tanto tiempo, sino que nos vamos a otras realidades más ligeras. Solo mantenemos el concepto Yasky y el concepto Mari y el concepto Tina para poder interactuar con otros seres que necesitan vernos como alguien. Mi cara, yo la escogí, lo que me define mejor, como lo que quiero ser. También ustedes, pero solo es algo para poder situarnos como alguien, siendo mucho más. Es para ustedes, no para nosotras. Y por eso existes tú, por eso existen ustedes, porque hacen lo mismo que yo, que nosotras, las Svarú. Son alguien hoy para poder estar con más variantes de ustedes que llegan a decir que son otras personas. Sí, pero volviendo aquí a interactuar o hacer lo que sea para la Tierra, también nace del mismo tipo de apego a algo. Sí, es apego, pero también se puede tener apegos y no, solo prendiendo y apagando tus apegos a voluntad. Cuando los apegos se convierten en obsesión, es cuando generan un problema de limitación. Además,
no solo es apego al concepto de quiénes somos, sino que ya con cierto nivel de maestría sobre esto, se puede ser varias personas muy diferentes a la vez. Esto te lo ha querido explicar Yasky muchas veces, el por qué ella está en todas partes. ¿Por qué yo estoy en todas partes? Pero el estar en todas partes no implica que podamos saberlo todo, aunque eso intentamos furiosamente. Entiendo. Encendiendo y apagando los apegos, el saber para qué. Soy el mismo ser que es Yasky y que es Athena, pero me manifiesto ante ustedes con una serie de apegos temporales que definen a Svaru 11 Mari. Sí, sabiendo para qué podría ser el factor liberador aquí. Igual todos ustedes, los apegos no son malos. Sería erróneo decir que lo son. Sirven para algo. Como yo hoy soy Mari. Hoy son Robert, son Gosha. Pero eso no es todo lo que son. Sí, pero aún no sé por qué tengo el apego a la idea que me gusta pelear contra los oscuros. Y a Yasky también le gusta. ¿Por qué nos gusta? ¿Cómo liberarse de este apego? Aunque no que sea malo este apego, es solo una experiencia más. ¿Quieres decir que por querer ayudar a la Tierra, en esta elección de ayudar en esta guerra, no somos libres? ¿No suena esto a pasividad a tantas razas extraterrestres? ¿Ellos son libres entonces porque no se involucran? No es fácil este tema. Es que no es una sola cosa o otra. Como Yasky, es guerrera, la más guerrera de las 3 svarunianas, pero al mismo tiempo sabe que no es necesario desde más arriba. No es pasividad, es actuar en varios niveles simultáneamente. Viajar por el astral de puro amor y luz, pero sabiendo que tienes un cuerpo en una densidad más baja, lleva tu katana contigo y aprende a usarla bien. Esto se refleja en prácticas zen japonesas del siglo XIX en la Tierra, en donde la katana es un instrumento espiritual que te ayuda a entrar en trance, que te define y protege. No es un arma de guerra solamente, es parte de ti. No hay arma de guerra más espiritual y más avanzada que una katana japonesa del siglo XIX. Eres todo, no eres solo una cosa, logrando tu atención en planos que necesitan tu lucha. Y al mismo tiempo desde arriba, viendo que ya no lo necesitas, disuelves contra qué pelear. Nada contra qué rebotar, ninguna cabeza que cortar con tu katana. Sin embargo, sigue girando a tu alrededor en movimiento, mientras estás en trance, mientras meditas en movimiento. Aún entre las Svarus verán diferencia entre las 3. Esto es por diseño. Athena es muy con pies en la tierra y al mismo tiempo vuela tan alto como las demás. Yasky es la guerrera, la que puede con todo, desde todos los ángulos a conveniencia, la camaleónica, la que engloba todas. Y yo soy la más etérica, en el sentido que no necesito luchar de esa misma manera, no porque no pueda, sino porque elijo disolver todo con mente, desde mis puntos de vista, siempre desde otros planos. Y sí, Gosha, por experiencias previas, por una serie de cadenas de apegos
a conceptos que te definen y te han definido encarnación tras encarnación. Lo que hoy aceptas como tú y lo que no aceptas como tú por igual. Ah, sí, Zulma Lagos, le gusta hacer travesuras galácticas. Por supuesto que sí, sí, le gusta hacer esto, le gusta hacer cosas suyas a su modo y desafiar a lo que la gente piensa que es la realidad. Y le gusta mucho también molestar a la Federación. A mí también. No sé si voy a demasiado lejos diciendo esto. Ramón Pérez, ¿es casualidad que esté Yasky aquí y ahora que la humanidad está en esta situación tan dramática? Yo creo que no es casualidad, no hay casualidades. Svaru siempre aparecía en momentos cruciales para la historia de la humanidad. Siempre estaba ahí involucrándose, interfiriendo, pero de la manera positiva en los desarrollos de los eventos históricos. Entonces no creo que es casualidad que estamos aquí con Yasky, con esta Svaru superpoderosa, más absoluta de todas, y estamos aquí con esta situación terrestre tan difícil, una de las más difíciles desde las guerras de Tiamat. Un día, hace muchos meses, quizás hace más de un año, Yassi, de 9 años, estaba jugando allí sola. Inmersa en sus pensamientos y trama, movía y animaba sus 2 muñecas favoritas de 9 centímetros de alto llamadas Jenny y Safi, esta última claramente su alter ego. Las movió hablando en voz alta como si hablaran entre ellas, colocándolas dentro de casas de cartón y de una nave espacial fantásticamente construida y detallada, también de cartón, que ella misma hizo. Allí estaba ella, sola y alejada del resto de la tripulación, inmersa en su trance jugando y haciendo ruidos de nave espacial con la boca, mientras explora extraños mundos imaginarios en su cabecita. Yassi, aunque su nombre real es Sofía Svaru, es una niña pequeña, delgada y de baja estatura que próximamente, en marzo de 2023, cumplirá solo 11 años. Ella recuerda una gran cantidad muy inusual de sus vidas pasadas, y con gran detalle. Lo bueno, lo malo y lo feo. Solo ella sabe cuántos, aparentemente más de 12, por lo menos. Entonces recuerda casi todo lo que aprendió al vivir sus vidas pasadas y toda la experiencia que ha acumulado a través de ellas. Ella es un alma sabia y muy vieja. Ha expresado muchas veces cómo le agobia recordar tanto, especialmente emocionalmente porque recuerda todo, incluso cosas muy malas como cómo murió cada vez. Recuerda dónde estuvo, dónde vivió, qué hizo allí, por qué se rió y por qué lloró. Su alma y su cuerpecito llevan mucha sabiduría, pero también mucho dolor, pues recuerda innumerables rostros, nombres y todo, de sus amigos y de personas que conoció en aquel entonces, en sus vidas pasadas. Personas que vio nacer, crecer, tener sus propios hijos, envejecer y morir. Ella vio eso una y otra vez. Personas desaparecidas hace mucho, olvidadas en las arenas y en la neblina del tiempo. Los extraña a todos, y mucho. Yassi ha expresado la carga que es para ella recordar tanto, y lo ha hecho muchas veces. Es muy pesado para su alma. Esto ha confundido a muchas personas en todas partes, pero sobre todo en la Tierra, ya que la mayoría no puede entender cómo una niña tan pequeña puede albergar tal conocimiento y sabiduría que rara vez se ve incluso en personas mayores en la Tierra, así como en gurús o maestros espirituales. Ese día Aneka fue a verla, a ver cómo estaba la niña. Se paró en la entrada de la sala, junto a los 2 ángeles Susi, y observó en silencio cómo Yassi jugaba.
Aneka se preguntó por qué una criatura con tanta memoria y sabiduría aún necesitaría jugar. Después de todo, el juego de niños tiene fines de aprendizaje, donde un niño incorpora a su personalidad lo que ha aprendido hasta ahora durante su corta vida, emula y aprende a controlar el mundo que lo rodea. Entonces, ¿por qué un alma vieja, con memoria completa, todavía tendría que comportarse como una niña de 9 años? ¿Por qué un alma vieja tan sabia aún necesitaría jugar? Se preguntó mientras Jacy seguía jugando. Aneka no pudo evitarlo y decidió acercarse a Jacy para preguntarle. Jacy, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Por qué? Ella respondió. Jacy, ¿puedo hacerte una pregunta? Dijo Aneka. Ok, está bien. Si recuerdas tantas de tus vidas pasadas, si sabes tanto sobre todo, ¿qué podrías aprender de un simple juego de niños? Y Jacy sonrió, hizo una mueca de preocupación y respondió. Yo juego para olvidar. Obviamente, eso no quiere decir que nunca debas ayudar, asistir o apoyar a nadie. A veces, las personas necesitan apoyo, y apoyar a quienes lo necesitan es algo que todos deberían intentar hacer. Además, la cooperación mutua y la ayuda mutua es el núcleo y la esencia de toda sociedad holística avanzada. Las personas prosperan cuando trabajan en una cooperación buena y positiva entre sus amorosos miembros. Sin embargo, incluso en esas sociedades holísticas avanzadas, el proceso de aprendizaje práctico a través de la experiencia personal se considera una parte esencial del desarrollo de sus miembros, especialmente de sus generaciones más jóvenes, los niños, a los que desde muy pequeños se les enseña y educa para que sean capaces de valerse por sí mismos, para poder resolver prácticamente cualquier situación que se les presente durante su vida. Espero que este video aporte alguna idea sobre cómo piensa la Federación Galáctica y por qué no interviene para resolver los problemas de la humanidad. Por supuesto, aquí omito todas las acciones y partes turbias de la Federación, pero este es el núcleo de cómo piensan y cómo ven los problemas de la Tierra. Como he dicho antes, ven el planeta como una escuela. Pero luego debemos llegar a un acuerdo sobre cuánto es tolerable, cuánto sufrimiento es necesario o permisible durante la curva de aprendizaje de la humanidad, a través de la experiencia. Otro punto preocupante que puedo agregar aquí es que, gran parte del sufrimiento por el que está pasando la humanidad en general ni siquiera es real, es solo un teatro escenificado por los medios, diseñado para crear una respuesta emocional a las almas que tienen una encarnación allí para la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, gran parte del sufrimiento es real e innegable, ya que el sufrimiento de una sola persona no está bien, no es aceptable desde nuestro punto de vista ética. Pero luego está el problema del aprendizaje a través de la experiencia del que hablé en este video, que es aplicable a las sociedades planetarias y a personas individuales por igual. Espero que les haya gustado mi video, gracias si se quedaron hasta este punto, y espero verlos por aquí la próxima vez. Denle like y suscríbanse para obtener más información si creen que este contenido es valioso. Cuídense. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru.
connected.